Hola, soy Bayless Conley y me alegra que tú estés hoy conmigo. Recordaba una de las mayores búsquedas que hice en mi vida y tenía que ver con una chica llamada Janet. La perseguí, ella se convirtió en mi esposa, ya casi cumplimos 40 años de matrimonio, una de las mejores decisiones que he tomado. Estaremos hablando de cosas en las Escrituras que Dios nos dice que busquemos y, Dios mío, no querrás perderte un solo punto. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. ¿Sabes? Descubrí algo fascinante en las Escrituras, que Dios aquí nos da una lista definitiva de las cosas que Él quiere que busquemos, cosas que Él quiere que persigamos, y no es porque estén fuera de la esfera de su voluntad, están dentro de la esfera de su voluntad, pero no son automáticas. Aunque Él quiere que las experimentemos, Él quiere que caminemos en estas cosas, nunca las tendremos en nuestra vida, nunca serán ricas en nuestras vidas, a menos que las busquemos. Estamos hablando de varias cosas diferentes, y una parte de esta lista se encuentra en 1 de Timoteo 6 y 11. Pablo le escribió esto al joven Timoteo. Él dijo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y persigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y de esta lista ya hablamos de piedad, ya hablamos de justicia y comenzamos a hablar de fe. Quiero seguir con eso. Él dice perseguir la fe. ¿Sabías que, según Hebreos 12 y 2, Jesucristo es llamado el autor y consumador de nuestra fe? Y en griego, en el contexto, eso significa que al ser el autor también es el desarrollador de nuestra fe. La fe no solo es un principio en el que trabajas, es tener fe en una persona. Se trata de tener fe en nuestro Creador, se trata de tener fe en Jesucristo. Tengo fe, pero mi fe es en una persona y está en su palabra. Al Jesús ser el autor, el desarrollador, el consumador de nuestra fe, debemos estudiar con atención las cosas que Él dice acerca de la fe. Y es algo intrigante cuando comienzas a ver en los evangelios que Jesús en realidad designó varios niveles diferentes de fe o varios diferentes tipos de fe, y cuando vemos la historia que los rodea, podemos identificar dónde estamos en la fe y luego comenzar a buscar una fe mayor. Y quiero comenzar en Marcos capítulo 4, donde Jesús habló de no tener fe, estar literalmente en cero cuando se trata de fe. Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 35, quiero leer hasta el versículo 40. Escucha con atención. Dice: aquel mismo día, cuando llegó la noche, les dijo, es decir, a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él estaba hablando de al otro lado del mar de Galilea. No dijo vamos al centro a hundirnos. No dijo vayamos a la mitad y regresemos. Vayamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo llevaron en la barca donde estaba, y había también con él otras barcas. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, que ya se anegaba. Pero él en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Parecía estar muy cansado, pero tampoco preocupado por llegar al otro lado. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo es que no tienen fe? No dijo poca fe, él dijo: ¿cómo es que no tienen fe? Verás, la indicación de no tener fe proviene de la persona que dice a Dios no le importa
Dijeron, Señor, ¿no te importa que vayamos a morir? ¿No te importa que perezcamos? La persona que dice Dios no tiene interés ni le importa. Y yo estoy en problemas, pero a Dios no le interesa. Me encuentro con personas así de vez en cuando. Están consumidas por sus problemas y han llegado a la conclusión, por la tormenta que los rodea, por las olas que chocan con su barca, a Dios no le importa. Tal vez ahí es donde estás ahora. Por algo asumiste la postura interna. A Dios ni siquiera le importo. Siento que voy a caer por tercera vez y no le preocupa a Dios en absoluto. ¿Sabes? Eso es cero fe. Ahora, lo positivo de eso, si estás dispuesto a confesar y decir, es cierto, eso pasó, he tenido esos pensamientos de que a Dios no le importa. Si no tienes fe ahora, pero al menos puedes ver arriba y saber dónde tenemos que ir. Y pasamos de cero fe a poca fe. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al versículo 34. Jesús habla aquí, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? ¿Quién por mucho que se preocupe puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Consideren los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, no se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba en el campo, que hoy está y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos, cómo vamos a pagar la renta, qué voy a conducir, qué voy a hacer, cómo enviaré a los niños a la escuela. Él dijo, no se preocupen diciendo estas cosas. Los gentiles andan tras todas estas cosas. Las personas sin Cristo a su alrededor es su principal prioridad. Es un pensamiento que los consume. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Los signos de poca fe son: estoy preocupado por el mañana. Estoy preocupado con la falta en lugar de estar ocupado con Dios. Estoy preocupado. Estoy consumido. ¿De dónde saldrá esto? ¿De dónde saldrá aquello? Jesús dijo, oye, tu Padre sabe que necesitas eso. De hecho, de estos versículos leemos en el versículo 25, Jesús dijo, no se preocupen. En el versículo 28 hizo la pregunta, ¿por qué te preocupas? En el versículo 31 dijo, no se preocupen. En el versículo 43 dijo, no se preocupen. Ahora sí, Jesús dice alguna vez, nunca deberíamos olvidarlo. Si lo dice dos veces, tenemos que escribirlo o ponerlo en nuestro refrigerador, ponerlo en el espejo del baño. Si lo dices tres veces, debes tatuarlo en alguna parte de tu cuerpo. Si lo dice cuatro veces, ¡santo Dios! Y era broma lo del tatuaje, por cierto. Pero cuatro veces, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Crees que intenta hacernos entender algo? Dijo, no te preocupes por el mañana. Un poco de fe comienza bien, pero en general se ahoga con las ansiedades e inquietudes de la vida. La cura, bueno, ocúpate más con cosas de Dios y con su fidelidad que con las circunstancias que te rodean. Ocúpate con cómo Dios satisface las necesidades de la creación. Jesús dijo, mira las flores. Salomón no se vistió así. Y Dios cuida de los lirios del campo. ¿Sabes? Ve a dar un paseo por el campo. Dios se preocupa por las flores. Dijo, mira las aves, no se estresan, no cosechan, no siembran, no guardan en graneros. Tu Padre las cuida. ¿Cuánto más cuidará de ustedes, hombres de poca fe? Algunos necesitan ir a ver las aves. He compartido esta historia muchas veces que
Teníamos un pequeño nido de colibríes en un árbol de aguacate en nuestro patio. Y había dos colibríes bebés en este nido. Eran las cositas más frágiles e inocentes que creo que he visto. Y una noche tuvimos una tormenta terrible, voló todos los postes de luz o varios postes en el vecindario, la electricidad se fue en todo el vecindario por mucho tiempo, los árboles se cayeron en todo el vecindario, tenía un árbol enorme en mi patio, de hecho el más grande que tenía, y se cayó de costado, y me senté en la cama en medio de la noche y dije, esos pobres colibríes van a morir en esa tormenta. En la mañana había una rara calma, el viento cesó, había escombros, árboles tirados a los lados, y decidí treparme al aguacate, seguía en pie y subí, aparté las hojas y allí estaban los dos pajaritos mirándome. No podía creerlo. Y mientras veía a estos dos pajaritos en ese árbol, sentí que el Espíritu Santo me susurraba. Y me hizo una pregunta. Dijo, Bayles, si puedo cuidar de estos pajaritos inocentes y frágiles en medio de esta gran tormenta, ¿no crees que puedo cuidar de ti en medio de las tormentas que atraviesas? Dije, sí, Señor, yo creo que tú puedes. Dios me estaba hablando a través de la naturaleza. Amigo, no te preocupes. Tu Padre Celestial sabe que tú necesitas todas estas cosas y solo quiero decirte lo que te suceda ahora, donde sea que estés. Dios te ama. Tal vez pases por un divorcio y tu mundo se ha puesto de cabeza. Tal vez te han hecho sentir inútil. Escucha, Dios te ve. Él te ama. Puede que no sepas cómo pagarás las cosas, pero Él se ocupará de ti. Pon tu confianza en Él. Dios te ama. Y Jesús dijo, no te preocupes por el mañana, no pongas las nubes del mañana sobre el sol de hoy. Claro, necesitamos planear para el mañana, pero no debemos preocuparnos por el mañana. Dios tiene las cosas bajo control y solo espera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Entonces pasamos de cero fe a poca fe. Ahora pasaremos a una gran fe. Jesús habla de no tener fe. Habla de poca fe. De hecho, hay algo más que quiero agregar. Una especie de señal de poca fe es que las personas están ocupadas con sus propias necesidades y no están viendo algo más grande. Una de las formas en que pasamos de poca fe a una fe mayor es que consideremos las cosas del reino, que nos involucremos en ayudar a otras personas, que nos involucremos en el trabajo del reino y que no solo nos enfoquemos en nuestras carencias o nuestras necesidades personales. En este contexto, donde Jesús está compartiendo en Mateo capítulo 6, Él dijo en el versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, ¿sabes? Busca e invierte y encuentra algo más grande que solo tú. Dios conoce tus necesidades, conoce mis necesidades y podemos orar por esas necesidades. Claro que debemos trabajar. La Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco debe comer. Entonces, si podemos trabajar y nos negamos a hacerlo, cortamos esa vía de bendición que Dios quiere darnos. Pero mientras hago eso y oro por mis necesidades y mientras trabajo y Dios a través de esa vía, así como otras vías, muchas de las cuales ni siquiera sé que Él va a tomar o que va a usar, yo también necesito buscar primero su reino. Y las cosas por las que soy tentado a preocuparme, Dios dice, me aseguraré de que eso se solucione. No tienes que preocuparte por eso. Y entonces, la marca de poca fe es que alguien que está preocupado por el mañana está consumido por su propia tormenta, está consumido por las cosas que le están pasando, está preocupado. Y pasamos de poca fe a gran fe, es lo que queremos hacer. Y Jesús vuelve a la escena en Mateo capítulo 8, y en esta historia Él habla de un gran jefe. En el versículo 5 de Mateo capítulo 8, dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciéndole, Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, iré y lo sanaré. El centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que no he hallado tan grande fe, ni siquiera en Israel. Ni siquiera entre el pueblo de Dios, pero este gentil, este soldado romano, tiene una fe más grande que cualquiera que haya conocido, incluso en Israel. ¿No es asombroso? Jesús se maravilló de la fe del hombre. En las Escrituras solo hay dos cosas de las que Jesús se maravilló. Se maravilló de la incredulidad y se maravilló de la fe. Si Jesús se va a maravillar de mí, quiero que se maraville de mi fe. Jesús llamó a esto gran fe. ¿Qué tenía de grandioso? Lo que tenía de grandioso es que este hombre no requería otra evidencia además de la palabra de Jesús. Él dijo, Señor, solo di una palabra y mi siervo será sanado. ¿Sabes qué? Es una historia interesante. Si lo ponemos junto a los otros evangelios, la Biblia dice que él tenía un siervo que estaba enfermo, a quien quería, y escuchó acerca de Jesús. Y entonces envió una delegación para encontrar a Jesús. Y se estima que Jesús en ese momento en particular estaba a unos 30 kilómetros de distancia, literalmente un día completo de viaje. Y entonces vienen y dicen, Jesús es alguien bueno, nos construyó una sinagoga, tiene un sirviente enfermo, vendrás. Y Jesús dijo que sí. Entonces caminan un día completo para llegar al lugar donde el centurión vive, y mientras tanto el centurión no sabe si Jesús vendrá, no sabe si está dispuesto, ciertamente sabe que puede, ha escuchado las historias, pero no sabe si está dispuesto. Al final de un día de viaje para que lo encuentren y luego vuelvan, tal vez 2 días, él camina de aquí a allá y me imagino que uno de los sirvientes dice, Señor, la multitud viene. Creo que Jesús está en la multitud, que está dispuesto, él está dispuesto. Y antes de que llegaran a la casa, le envió una palabra a Jesús y le dijo, no hay necesidad de que te molestes, no avances más, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces sabía que Jesús podía, y cuando estuvo convencido de que estaba dispuesto, dijo, mira, todo lo que necesito es tu palabra. La gran fe cree que Dios no solo es capaz, sino que está dispuesto, y una gran fe se basa en la evidencia de la palabra de Dios. Y ya. No necesito nada más, solo dame la promesa. Está lleno de compasión, Él está dispuesto, ciertamente es capaz, lo sabemos. Y si Él lo ha prometido, amigo, entonces es su voluntad, puedo depositar mi vida en la promesa. Recuerdo a un caballero, su nombre era hermano Mitchell. Era un caballero mayor en la iglesia. Y fue a verme un día y dijo, pastor, fui al doctor, me diagnosticaron cáncer y es serio. Él dijo, quiero que oren por mí. De hecho, creo que me pidió que lo ungiera con aceite. Y entonces estábamos enfrente de la iglesia, oramos, hicimos lo que las Escrituras dicen que hagamos. La Biblia dice, oren unos por otros para que sean sanados. Alguien está enfermo, llamen a los ancianos y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y una oración de fe los sanará. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. Está en el libro de Santiago. Y oramos fervientemente. El hermano Mitchell se fue y honestamente la vida de la iglesia puede ser muy ocupada. Y me ocupé con cosas que pasaban y en realidad no recordé al hermano Mitchell tal vez por un mes. No le hice una llamada diciendo ¿cómo estás? Y un día me di cuenta de que no había hecho ningún seguimiento con él y me sentí muy mal. Lo vi en una reunión y fui a decirle, hermano Mitchell, dije, ¿cómo está? ¿Qué hay de esa situación por la que oramos? Y él dijo, bueno, después de que oramos, me olvidé de eso. Dije, ¿qué? Dijo, sí, solo lo olvidé. Y volví para mi próxima cita con el doctor, donde iban a hacer más escaneos y todo eso. Y él dijo, volví al médico y el cáncer desapareció.
y no lo hallaron por ningún lado, se asombraron. Y él dijo, gloria a Dios, pastor. Y yo dije, sí, gloria a Dios. Pero para mí, el hermano Mitchell tenía esta gran fe. Él tenía la palabra de Dios, actuó de acuerdo con lo que la palabra le dijo que hiciera en esa situación y vino y encontró a un anciano, y ese era yo. Oré la oración de fe con él y luego siguió su camino creyendo. Porque ¿cómo te olvidas del hecho de que te han diagnosticado con cáncer? Pero tenía tanta confianza en la promesa de Dios que si hacía lo que Dios le decía, sabía que la oración sería respondida. La gran fe se basa en la evidencia de la palabra de Dios. Hablamos de no tener fe. Es la persona que dice, Dios, no te intereso, estoy muy mal por tercera vez y no te importa nada. Poca fe es una persona que empieza bien, pero empieza a preocuparse y deja que las ansiedades lo sepulten. La gran fe sabe que Dios es capaz, sabe que está dispuesto y una gran fe se basa en la evidencia de la palabra de Dios. Y me gustaría solo incluir algo más aquí, porque en esa lista, en Primera de Timoteo 6, donde él dijo que busquemos la justicia, la piedad, la fe, lo siguiente en la lista es el amor. Busca el amor, y ya hemos hablado de eso en el contexto de los dones del Espíritu Santo, y no quisiera entrar en otro mensaje diferente sobre buscar el amor, porque hablamos de eso bastante, pero en este contexto, en Primera de Timoteo 6, el amor se encuentra junto con la fe. Están entrelazados. La Biblia dice en el libro de Gálatas que la fe obra por el amor. Sin amor, la fe no tiene nada con qué trabajar. De hecho, 23 veces en las Escrituras, la fe y el amor se mencionan en el mismo versículo. No puedes separarlos. La falta de ingesta de la palabra de Dios matará de hambre a la fe, pero la falta de amor sofocará la fe. De hecho, no andar en amor es la razón número uno que Jesús dio para que la fe fracase. Puedes leerlo en Marcos 11, versículo 22, hasta el final del versículo 26. Él dijo, tengan fe en Dios, y habla de cómo la fe en Dios funciona y que las cosas por las que oras, cree que las recibes cuando ores y las tendrás. Esa fe le habla a la montaña, si crees en tu corazón y no dudas que la montaña será removida, se moverá. Habla de esos maravillosos principios de fe y de nuevo comienza con tener fe en Dios, fe en una persona. Es cuando haces lo que Dios dijo, crees que Dios hará lo que Dios hace, pero luego baja y dice, cuando estés orando, si tienes algo en contra de alguien, perdónalo, para que tu Padre que está en los cielos te perdone. Escucha, puedo alimentar mi fe en la palabra de Dios. Puedo basar mi fe en la evidencia de la palabra de Dios y ya. Puedo estar convencido de que algo en las Escrituras es la voluntad de Dios, que Él está dispuesto y sé que Él puede, pero si tengo falta de perdón o amargura en mi corazón, si me niego a perdonar, sofocará la fe. Amigo, pasemos de cero fe a la poca fe, a una gran fe en el nombre de Jesús. Ahora quiero leerles estos versículos de Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesús les respondió, tengan fe en Dios. La fe es más que un principio, es confiar en una persona. Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que quien digan a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho, le será hecho. En lugar de hablar con Dios de lo grande que es tu montaña, habla con tu montaña sobre cuán grande es tu Dios. Jesús dijo, tú, háblale a la montaña. Es una de las formas en que obra la fe en Dios. Dijo, por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y lo obtendrán. Otra traducción dice, cree que se te ha otorgado y que lo obtendrás. Entonces, cree que Dios oyó tu oración cuando oras. No cuando te sientes mejor, no cuando las cosas se ven diferentes, no cuando las circunstancias han cambiado afuera, pero cuando oras, cree que lo recibes. Cuando ores, cree que Dios oyó y concedió y dice que lo obtendrás. Y luego Jesús dice eso, cuando estés orando siempre. El contexto no ha cambiado.
Siempre que estoy orando, voy a creer que lo recibí. Siempre que esté ejerciendo fe en mi Padre Celestial. Y cuando estés orando, si tienes algo contra alguno, perdónalo, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Porque si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Solo quiero animarte. El perdón es tan importante. Andar en amor es una parte tan importante de la fe. En una iglesia a la que asistí hace muchos años, uno de los ancianos este anciano con una hermosa melena de cabello blanco, siempre inmaculadamente vestido con su traje de 3 piezas, fue llamado a orar por esta mujer. Estaba confinada en una silla de ruedas, había estado así por muchos años, tenía artritis paralizante, tenía los dedos nudosos, tenía las rodillas nudosas, ella no podía usar sus piernas, estaba en dolor continuo. Y fue a orar por ella. Y cuando iba a imponerle las manos, no pudo. Sintió que el Espíritu Santo lo detuvo. Lo hizo una segunda vez, una tercera vez, y es como si el Espíritu Santo le dijera no. En el interior, él dijo, Señor, ¿qué es esto? Sintió que el Espíritu le susurraba, ella tiene falta de perdón en su corazón. No ores por ella hasta que se encargue de eso. Y él le dijo amablemente, quiero orar por usted, pero siento que el Espíritu Santo dice que necesita perdonar. ¿Hay alguien a quien le guarde rencor? Y ella bajó la cabeza y dijo, sí, mi hermana. He estado amargada contra mi hermana por 30 años. Él dijo, no puedo orar por usted hasta que perdone. Y sin más discusión, esta mujer en la silla de ruedas comenzó a orar y le pidió a Dios que la perdonara por guardar rencor todos esos años. Ella perdonó a su hermana. Y ese anciano dijo que algo asombroso pasó. Dijo, nunca la toqué. Nunca puse una mano sobre ella, pero de repente sonó como si se partieran ramas secas y miré ante mis ojos, sus dedos se estiraron, sus piernas se estiraron, se levantó de esa silla de ruedas completamente sana y su sanidad vino en el momento en que ella perdonó. ¡Qué lección tan gráfica sobre el poder del perdón! Dios quiere que seamos personas de gran fe, pero también quiere que seamos personas de gran amor. De nuevo, en el libro de Gálatas dice que la fe obra a través del amor. No puedes separar los dos. Entonces, si necesitas perdonar, perdona y pon tu confianza en tu Padre Celestial. Él es fiel. Estoy muy contento de que me acompañaras y escucha. Oro para que Dios te bendiga. Oro para que Él abra los ojos de tu entendimiento. Oro para que te muevas de cualquier nivel en el que estés, ya sea sin fe, poca fe, que te muevas hacia una gran fe y complazcas a Dios de gran manera. Él es un Dios fiel y solo necesitas saber esto. Él te ama. Sí, a ti. Y yo nunca quiero acabar una de nuestras transmisiones o nunca dejar una sesión de enseñanza sin agradecer a aquellos que apoyan lo que hacemos. De hecho, todos estos mensajes los transmitimos a todo el mundo en varios idiomas. Los doblamos a un idioma tras otro, generalmente en lugares donde las personas no encuentran acceso inmediato a una transmisión cristiana. Y los que nos apoyan tienen un papel importante. Aquí alcanzamos a personas de todo el mundo, así que gracias por tu parte. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.